El Ancasti Podcast. Media sanción ayer en la Cámara de Diputados para la ley de emergencia provincial, votación en general, el oficialismo solo con 21 votos, Unión por la Patria, y toda la oposición en contra. Esto era medio obvio que iba a ocurrir, nadie esperaba que saliera de otra forma la votación. El oficialismo tiene la mayoría suficiente, incluso había 2 ausentes ayer, para sancionar sus leyes. No tiene mayoría calificada, pero sí mayoría simple, tiene quórum propio. Por lo tanto, a nadie extrañó cómo salió la media sanción, como tampoco extrañó el volumen o la agresividad de los discursos de la oposición cuestionando al gobierno con un concepto central que es que no hay emergencia, o sea que al gobierno no le falta plata, no están dadas las condiciones para otorgarle facultades extraordinarias al gobernador, y por el otro lado críticas al gasto, a los viajes, etcétera, a los puntos índice, etcétera. Bueno, esto era obvio, era lo que iba a pasar, era lo que todos esperaban, para lo que todos se habían preparado. Para lo que no estábamos preparados y para lo que fue inesperado, es para que allí emergiera el litigio que empieza a cobrar forma por el liderazgo del campo opositor. Hay distintos flancos para abordar el análisis político. Uno es el ideológico, que es muy interesante y muy apasionante, y otro es el topográfico, podemos decir. Hay oficialismo y hay oposición. En el campo opositor forman los libertarios, el PRO, los radicales y un peronismo disidente cuyo referente es, o pretende ser, Ávila, el diputado provincial Hugo Grillo Ávila. El año pasado hubo elecciones, Ávila fue candidato a vicegobernador de Flavio Fama y sufren una durísima derrota a manos de los libertarios. El gobierno ganó sin chicote, por 30 puntos o más. Y en el campo de la oposición se produce un cambio. Aparece el sector libertario que consigue nada menos que 5 diputados. Traccionados por la candidatura a presidente de Javier Milei. Gran triunfo libertario en Catamarca, en el plano específicamente local, provincial, del ala libertaria que se afirma en esa elección. De ahí hay sectores radicales que son más amigables con los libertarios, que andan con la peluca puesta. El representante más conocido, más visible de todo esto es el diputado Tiago Puente. Otros que son opositores a Milei. Por ejemplo, Marchioli, el presidente del partido. Por ejemplo, el exdiputado Chichi Sosa. Y otros que andan boyando a ver qué agarra. Monti, por ejemplo. Monti, a ver cómo se acomodan en esto de esta figura de las capas tectónicas que se acomodan después del terremoto. Que fue un terremoto para lo que era el Frente Cívico. Después fue Juntos por el Cambio. ¿Qué pasó ayer? El diablo, Costello, está en los detalles. Nunca duerme. Y se esconden los detalles. Hay un litigio por quién va a ser la oposición al gobierno, quién va a liderar ese espacio, quién lo va a articular, o cuál va a ser la distribución de roles en ese espacio. Donde el gobernador Jalil metió una cizañita en el mensaje último con sus conductas y sobre todo en el mensaje último ante la Asamblea Legislativa el 1 de mayo, cuando apoya la ley base y dice, bueno, que acá a Milei hay que ayudarlo, que hay que dialogar, lo cual generó algunas reacciones dentro del peronismo. Por ejemplo, la senadora nacional Lucía Corpach dice que ella no va a aprobar la ley base, pero impactó en la oposición, porque esto pone una situación muy incómoda, sobre todo los libertarios. Si el gobernador
se alía o tiene una sintonía con el presidente, que es su referente, bueno, ¿en dónde quedamos nosotros? Era lo mismo que le pasaba, ¿se acuerdan los radicales cuando venía Macri acá? Sí. Y se reunía con la gobernadora, con los funcionarios, andaba para todos lados, y estaban los de Juntos por el Cambio en Catamarca, estaban en la ñata contra el vidrio y no los dejaban llegar. Y Frigerio lo saludaba. Lo trataban así como amante, así lo tenían escondido. Era una cosa bastante particular. Bueno, esta es la inquietud libertaria. Y bueno, si finalmente ocurre, yo no creo que ocurra, no sé qué va a pasar. ¿Qué rol tenemos nosotros? Si se acerca el oficialismo provincial o el gobierno provincial, el oficialismo no, es otra cosa, el gobierno institucionalmente a Milei. Y allí aparece el incidente de ayer en la Cámara de Diputados. ¿Qué ocurrió? En labor parlamentaria, en la Comisión de Labor Parlamentaria, debe ser la única comisión donde la mayoría es de la oposición, porque la comisión está conformada por los presidentes de bloque. Presidente de bloque, y en la Cámara hay 5 bloques, uno oficialista y 4 opositores. Opositores son el bloque de Ávila, el bloque de la Unión Cívica, el bloque de la Unión Cívica Radical, el bloque del PRO y el bloque de la Libertad Avanza. Entonces, 4-1. ¿Qué se discutió en la Comisión de Labor Parlamentaria? Si debía tratarse el orden del día de la sesión de ayer, donde el oficialismo quería tratar la ley de emergencia. Finalmente lo logró. Había una idea ahí de hacer una alianza entre los 4 presidentes de bloque opositor, es decir, no le demos, la posterguemos al menos una semana más al debate de la emergencia, ya que decimos que no hay emergencia. El oficialismo tenía una salida fácil allí, que era llamar a una sesión especial, puede hacerlo. Pero de todas maneras iba a tener que llamar a la sesión especial, iba a tener que pagar ese costo. Y sin embargo, la Libertad Avanza y el PRO, en las personas de sus presidentes, que es Adrián Brizuela y Cesarini, y Enrique Cesarini, le dieron la mayoría al oficialismo para que se tratara, para armar el orden del día con la ley de emergencia en la sesión de ayer. 3-2. Qué detalle. Un detallito. Puede ser una confusión. O puede ser una convicción. Decir, bueno, nos saquemos este tema. Hasta ahí. Pero ya era como una señal. El diario Arancati lo puso en la tapa. Macristas y libertarios juntos con el oficialismo. En esa votación de la Comisión de Labor Parlamentaria. Quien la estaba viendo a esa fue Ávila, ¿no? Ávila, que es un experimentadísimo dirigente político, que el año que viene tiene que renovar el espacio, no solo su banca, sino la consistencia del espacio peronista disidente dentro amplio catamarqueño, dentro del esquema general. Ve ahí una jugada. Entonces propone en la sesión que se incorpore al proyecto de ley de emergencia un capítulo específico referido al gasto político, con 3 puntos que son como una suerte de caballito de batalla de la oposición. El uso del avión sanitario, o sea, prohibir que el avión sanitario pueda ser utilizado para otros fines que no sea trasladar personas enfermas, claro, con problemas de salud. Segundo punto era reducir los ministerios de los 18 que son a 8. Esto sintoniza, algo por ejemplo, proponía Tiago Puente, por ejemplo. Y bajar a la mitad el sueldo del gobernador, de los ministros, de los legisladores, de los organismos descentralizados. Dice Ávila, yo propongo que se incorpore esto. Yo voy a votar en contra de la emergencia, pero en particular, si esto se incorpora, voy a votar a favor de esto. Un capítulo específico para el gasto político. Era
Imposible que eso ocurriera. O sea, el oficialismo cómodamente solo podía rechazarlo. No necesitaba de la colaboración de ninguna pandilla opositora, por decirlo así. Sin embargo, Ávila tira la taba. O lo más lógico que era. Y bueno, Que le digan no. que los libertarios, el PRO y los radicales apoyaran esa moción, Claro. apoyaran, sobre todo los libertarios, porque es algo que está en línea con la prédica de Milei, que fatiga cuanto escenario, cámara, micrófono se le pone al frente con el discurso de la motosierra, de que hay que meterle motosierra a los gastos de la casta, etcétera, etcétera. Y Ávila propone votación nominal. Ahí hay una suerte de confusión. Pero los libertarios y el PRO votan en contra de la incorporación de este capítulo. O sea, votan junto con el gobierno. De hecho, bueno, hay 26 votos. Claro, Y son 5 votos ahí que son de los libertarios. exacto. De manera tal que, ¿por qué? O sea, la gran pregunta es ¿por qué se pronunciaron de este modo? Siendo una cosa, digamos, que el oficialismo no lo necesitaba, y precisamente en un punto estrechamente vinculado con el discurso que tiene Milei. Bueno, Brizuela esta mañana habló con nosotros, aclaró esa cuestión y dicen que eso no es así, que fue una jugada política, que lo quisieron hacer quedar a la Libertad Avanza como que está en contra de eso y en realidad no fue así, ya se estaban yendo todos en esa moción de consideración. Bueno, está bien, estas son las explicaciones de Brizuela. Ahora, Sí, lo que yo advierto es que acá empieza a tomar cuerpo, ya por empezar hay interna dentro de la propia Libertad Avanza. sí. Dentro de la propia Libertad Avanza hay un sector donde está Brizuela, donde está Miriam Juárez, donde está la diputada Vallejo, la diputada Guaysoy. Y hay otro sector donde está Baigorri y donde está el ex candidato a gobernador Jali Colomé. José Jali Colomé. Hay una interna ahí. Yo lo que le digo, más allá de las explicaciones de Brizuela, que son atendibles, capaz se han confundido, le han hecho pisa el palito. Por eso le digo que el diablo se esconde en los detalles, cosa que deberían considerar, dado el trámite que tiene la ley base a nivel nacional. La ley de base a nivel nacional fue aprobada en general, ¿se acuerdan? Sí, sí. En febrero, y después Milei la retiró por todo lo... Se le iba cayendo en particular. Se le iba cayendo en particular hasta quedar reducida la famosa ley ómnibus a una ley fitito. Y lo mismo está ocurriendo ahora. No cabe más mochada que le meten a la norma esa fundacional de la gestión. En el tratamiento en particular. Y este episodio, lo marcamos, ¿por qué? Porque empieza a proyectarse esto ya de cara, nosotros estamos en mayo, usted dirá, falta mucho, siempre falta mucho, pero después cuando se quiere acordar falta poco, y en ese trayecto se van acomodando los actores y los sectores. Y ayer, Ávila, taimadamente, si usted quiere, lo aceptemos, traza una raya. Y en ese punto específico lo deja a él, o sea, a Ávila, y a los radicales, claramente en contra del gobierno, y a los libertarios y al PRO en una posición por lo menos equívoca en este punto. Después todos votaron en contra en general de la emergencia que pide el gobierno. Cabe destacar, los libertarios están en contra de la emergencia acá, pero a favor de la emergencia a nivel nacional. Y a esa contradicción, que es justificable, digamos, que la sustente y dice, mire, acá no hay, el impacto del ajuste nacional no es tanto como dice el gobernador, le suman esta otra que es peor. O sea, rechazan toda la emergencia del gobierno, todo lo que plantea el gobierno,
pero lo apoyan al gobierno para que no haga el gasto en el tema del avión, en la reducción de ministerio, en la reducción de los sueldos de la casta política. O sea, ¿cómo se entiende eso? Está bien, lo explicó Brizuela y dijo, fue una jugada política de Ávila. Sí, fue una jugada política de Ávila que le salió bien a Ávila. Porque en este momento lo que está ocurriendo empieza a cobrar virulencia, se va a poner cada vez más áspero y cada vez más tenso la composición del espacio opositor en Catamarca. Ya con la mira puesta, les repito, Costello proyectándonos a las elecciones al 2025, que no sabemos cómo van a ser. Recordemos que acá en Catamarca, el gobernador tiene la prerrogativa que no utilizó en las elecciones del año pasado de doblar las elecciones y hacerlas en marzo. Entonces, por ahí el plazo que uno dice hasta octubre, todavía no se han derogado las PASO. Ese plazo que parece tan largo, y por ahí no es tan largo. Y por ahí hay una elección desacoplada provincial de la nacional. Y ya para los libertarios es un problema que no va a estar Milei en la boleta traccionando. El resultado de octubre del año pasado fue porque Milei era el candidato a presidente. Y Milei arrastró. No es que Brizuela, Baigorri y el resto, Ojalá y Colomé, lo elevaban desde abajo, crece desde el pie. No, Milei, con un globo, lo levantó. Bueno, eso no va a estar. Lo que va a estar es una referencia de un gobierno nacional, siempre importante. Habrá recursos, digo yo. Habrá recursos, Milei pondrá al gobierno nacional recursos, las efectividades conducentes, como dice la política. Bueno, todas estas preguntas tienen que ver con un proceso que de forma muy incipiente, lentamente, empieza a descongelarse. Después del trauma que sufrieron los radicales y el propio Ávila, aliado de los radicales, en las elecciones del año pasado, cuando quedan desplazados al tercer lugar por La Libertad Avanza. Bueno, empieza a salir del estupor, tanto el radicalismo como el peronismo disidente, y a reacomodarse para recuperar ese rol. ¿Se van a aliar con La Libertad Avanza para confrontar contra el gobierno? ¿O van a ir partido? Bueno, pregunta que emergieron en la sesión de ayer de la Cámara de Diputados, donde todas las vistas estaban puestas en la emergencia, que todos sabían cómo iba a salir, la semana que viene lo va a aprobar el Senado, y se dio este cortocircuito, le digamos, para no darle mayor importancia que la que tiene, que muestra o insinúa las tensiones en el campo opositor. Escuchá este segmento en vivo en Mañana es Hoy, por Radio Ancasti 98.5.